Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es martes 13. Ay, perdón. Martes 13, día cabalístico. Bienvenidos, bienvenidas y gracias, carnales, por recibirme en sus hogares. Desde Arandas, Jalisco, Iván Gallegos transmitiendo para todos ustedes. Por favor, te voy a repetir mis redes sociales. En el grupo de Facebook lo buscas como Ilustream con Iván Gallegos y ahí mismo podrás hacerme tus preguntas y podrás descargar el archivo para trabajar conmigo paso a paso. Muy bien, mi canal en YouTube es Iván Arandas 1. Podrás encontrar muchos videos y estos streams los podrás encontrar ahí mismo. Los invito que por favor me ayuden a llegar a más gente. Esa es la manera que yo les pido de resarcirme este favor. Por favor, visiten mi canal, pongan pulgar arriba y añádanme a favoritos y recomiéndenme. Muy bien, háganme saber que están presentes por ahí en el grupo de Facebook. Les puse, hazme aquí una pregunta. Por favor, hazte presente y hazme saber que estás conmigo. Muy bien, vamos a hacer un poco de tiempo para que lleguen algunas personas. Con mucho agrado, antes de comenzar a dibujar, déjenme comentarles este stream o este trabajo que estoy llegando yo hacia ustedes ha tenido un gran éxito gracias a todos ustedes, al apoyo de todos ustedes. Actualmente somos 326 miembros. Por favor, siéntete halagado tanto como yo para de que este proyecto haya llegado a todos ustedes. Muy bien, al parecer por aquí Oxidier Martínez ya está listo. Naye Tank TKN, Oxidier Martínez, gracias. Vamos a esperar que toda la gente se incorpore. Gracias. Tengan un poco de paciencia. Gracias a Ricardo Michel. Muy bien, vamos a mandar unos pequeños saludos al azar. Es imposible nombrar a los 327 miembros que tenemos el día de hoy. Muy bien, a Diego Cortés, Jaime Ojeda, Juan Torres, Rodrigo Figueroa Jiménez, Iván García, Alejandro Rodríguez, Octavio B, Silva, Rodrigo Lars Magna, Carlos de Santiago, César Medina, Dulce María, Itzel Zamudio, que todos los martes me acompaña, Yesenia Gisela, Miguel Hernández, Sandy Vázquez, Roberto Alejandro, Ramón García Burió, Rodrigo Trujillo, César Chaparro, Edson González, Mauricio Rosales, Sirin X Lani, Carlos Soto, Adrián Cruz, Naye TKN, Julio Garza, Aranda Cone, Maf WNG, Mel Winchester, Rafael Draper y muchos más. Al parecer ya estamos casi listos. A Sandy Vázquez, claro que sí. Vamos a unir a las últimas personas. Sagri Alaude Yasquez, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo hoy con el tremendo calor que está haciendo por acá en
Arandas, Jalisco. Ya estamos listos. ¿Qué hay, brother? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? A ver, ya andamos listos, brother. Hay una forma de subir la calidad del video del stream. Alexis Ponce, lamentablemente, les comentaba en el stream pasado, por aquí hubo un accidente cerca de mi casa. Tumbaron por ahí unos postes y al parecer me modificaron la velocidad de subida que yo tenía en mi internet y lamentablemente he pedido que me lo restablezcan, pero ustedes saben que Telmex son muy buenos para dar un servicio allá donde me escuchen. Ojalá me escuchen, que se vayan a la jodida. Muy bien, ya estamos listos. Muy bien, me imagino que la gran mayoría descargó el archivo. Este es su archivo que descargaron. Es un cupcake. El cupcake Rey. Yo me di a la tarea de bocetearlo antes y ilustrarlo antes. Vamos a comenzar. De hecho, he retirado la tableta de mi escritorio para evitarme caer en malas tentaciones. Muy bien, creo que en el archivo venía en la parte de abajo boceto, en la parte de arriba arte. La parte de boceto estaba bloqueada. Muy bien, vamos a situarnos sobre la capa de arte y vamos a tomar nuestra herramienta de pluma. Vamos a comenzar por la parte de abajo del cupcake. Vamos a trazar de la esquina superior izquierda. Vamos a dar un punto. Como ustedes saben, o me imagino que ustedes ya lo saben, la herramienta de pluma trabaja a base de nodos. Vamos a colocar el siguiente nodo directamente sobre la mitad de la cara, o donde simula estar la mitad de la cara, entre medio de los ojos, para que nos dé la curvatura exacta que nosotros necesitamos. Vamos a poner el siguiente nodo en la esquina inferior derecha y consecutivamente vamos a subir. En este caso yo tengo el fondo blanco, perdón, lo voy a eliminar. Muy bien, vamos a subir un poco. Ahorita en este momento me gusta a mí trabajar los valores de línea, como ya se los vengo repitiendo. Me gusta manejar varios valores y siempre tratar de manejar los mismos. En este caso vamos a subir nuestro valor de trazo hasta 8 puntos, si mal no recuerdo en el anterior. Muy bien, vamos a ver el anterior mientras permitimos que las personas se pongan al corriente conmigo. Este es el rey del cupcake. Por ahí alguien en Puro Diseñador me preguntó qué fuente está usando. La fuente se llama Letrista. Es la fuente, nada más ya en la parte de abajo, la colita que tenemos en la parte de abajo es de una fuente que se llama Brandbold. Muy bien, vamos a ver nuestro outline. Si se fijan, en realidad no son muchas líneas. Para la sombra de los puntitos, que se utiliza mucho para la ilustración en serigrafía, para plasmarlo en serigrafía, que en verdad es la idea de esta pieza. Mantener 4 tintas y hacer un sombreado con la tinta morada más oscuro. Muy bien, espero ya hayan llegado hasta este punto. Vamos a tomar la herramienta de modificador de nodos Shift C. En Mac se las debo, y vamos a dar una pequeña curvatura en la parte de abajo para que nos dé el redondeo de la parte de abajo. Muy bien, como yo se los estuve posteando por ahí en los diferentes, disculpen por tanto spam, se los estuve posteando. Lo vamos a manejar de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera entendible, para que ustedes se diviertan al mismo tiempo que aprendan junto conmigo. Muy bien, ya tenemos la parte de abajo, la envoltura roja. Bueno, en este caso salió azul. Y vamos a tomar igualmente nuestra pluma con un valor de línea o con un valor de trazo de 8 puntos. Vamos a comenzar por arriba, por la colita. Me gusta a mí primero hacer todos los nodos rectos y después darles la curvatura
siento que para mí es más correcto trabajar de esta manera. Yo te invito, si tú ya tienes un método que ya es cómodo para ti, te invito por favor a que lo respetes. Te invito a que no trabajes conmigo si tú no estás acostumbrado a trabajarlo de esta manera, para que te sientas lo más cómodo posible. Muy bien, ya tomé la herramienta, disculpen, no sé cómo se llama, la herramienta de la B invertida, y estoy intentando dar las curvaturas. Recuerden que a este momento no estamos dando ya la curvatura final de esta figura. Muy bien, al parecer cometí un pequeño error. Les pido una disculpa. No es muy fácil dibujar y streamear y estar buscando qué decir. Vamos a eliminar esta figura. Disculpen, dice un dicho que no hay stream sin fail, y lo estoy comprobando. Bueno, hagan de cuenta que no dije nada, rebobinen su cassette y vamos a empezar. Esta vez vamos a empezar. Si ustedes se fijan, todas las aristas que tenemos aquí las vamos a tomar en cuenta. En este caso yo estoy comenzando de abajo de la cerecita. Estoy tomando en cuenta ese nodo y me estoy yendo hacia los otros lugares sin tomar en cuenta las líneas que yo estoy haciendo anteriores. Esto en un momento más verán por qué lo hice así. Esto es para darle esta pequeña arista de una manera más sencilla, sin necesidad, ojo, sin necesidad que ustedes hagan la doble línea, que en ocasiones nos complica un poco porque la naturalidad de los nodos se nos ve un poco afectada. Es por eso que yo tomé la decisión, espero que atinadamente, de regresarme y pedirles una disculpa. Yo sé que ustedes entienden perfectamente mi situación y hagan de cuenta que no sucedió nada. Muy bien, yo estoy por aquí agregando unos nodos que se me pasaron en la parte de en medio donde hace la curvatura, para que los nodos sean de manera más natural y más consistente, para que se vean enriquecidas nuestras formas. Yo estoy suponiendo que ustedes ya tienen un nivel medio a medio experto, y por ahí a lo mejor me están pendejeando porque mi método a lo mejor quizás no sea el más correcto, pero vamos por respeto a los demás, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Espero si a este momento les surge alguna duda. Creo que hasta ahorita hemos tocado partes muy básicas del ilustrador. Espero no tengan ninguna duda. Muy bien, vamos a seguirnos a la curvatura. Estamos intentando pasar la parte de la arista para que nos forme la terminación en punta que estamos buscando, que posiblemente en la tableta hubiéramos logrado de un solo trazo. La idea de este tutorial es porque ya varios me lo han pedido, trabajar sin tableta. Yo sé que muchos de ustedes van iniciando y no tienen la oportunidad de adquirir una tableta, y vamos a intentar traerles contenido que a ustedes sea de su total agrado. Muy bien, ya estamos haciendo la parte superior de el pan del cupcake, y hasta ahorita creo que todo es correcto. Les recuerdo, estoy utilizando un valor de 8 puntos. Me gusta en las partes exteriores del dibujo manejar un valor completamente más grueso. Esto nos da un sentimiento más que es tridimensional, le da un terminado mucho más profesional a sus ilustraciones. Muy bien, como lo vemos aquí, si se fijan, en la parte exterior tenemos un trazo más grueso, en interior tenemos un trazo más delgado, y es lo que vamos a hacer en este momento con la misma línea. Recuerden, no les
no les había comentado yo esto. Yo estoy utilizando una terminación recta, que esto nos va a ayudar nos va a ayudar más adelante a dar esas terminaciones en punta. Muy bien, yo creé 2 nodos para hacer un poquito más seccionar un poquito más el cupcake, que nos dé un plano completamente diferente, un plano intermedio entre el fondo y lo inicial o lo superior, que sería la parte donde están las cejas. Muy bien, este trazo lo voy a modificar, lo voy a cambiar de 8 puntos a 6 puntos. Inclusive creo que lo voy a dejar en 6 puntos, y voy a tratar de seguir la curvatura que tengo yo aquí. Vamos a moverlo de las esquinas y vamos a dejar el centro hasta ahorita como está. Muy bien, vamos a dar oportunidad a que ustedes se pongan al corriente conmigo, sobre todo por el retraso del stream, y vamos a contestar algunas preguntas o algunas dudas que creo que ya surgieron. Muy bien, vamos a checar. Oscar Elías, ¿qué onda, hermano? Me acabo de incorporar, me perdí el principio. ¿Subirás el video a la cuenta de YouTube? Claro que sí, Oscar Elías, claro que sí. Los videos van a estar, los estoy subiendo recurrentemente al YouTube. Recuerda que tú en Twitch puedes regresar el video, regresarte un poco, y lo puedes ver resubido, pero no importa, les voy a hacer un resumen hasta aquí muy rápido. Estoy utilizando nodos, estoy utilizando para las líneas exteriores el trazo en 8 puntos. En 8 puntos estoy utilizando simplemente nodos, estoy utilizando la plumilla. En las partes donde se nos están saliendo las aristas, como en esta parte, estamos saliendo el trazo, es decir, este es un trazo, como ustedes lo pueden ver aquí más cómodamente. Este es un trazo, este es otro trazo. El día más adelante, esto ya cuando nosotros expandamos, esto nos va a servir mucho. Ok, ya mandé la invitación para unirme al grupo. Ok, vamos a dar de alta Gabriel Cruz. Vamos a dar de alta, muy bien. No sabía ese método de las líneas rectas. Claro, Sandy, son algunos trucos que yo he aprendido, o mis pequeñas mañitas. Que... Ok, Santi Giraldo, te sugirieron el grupo. Gracias, ya estamos en vivo. Santi, vente para acá, Santi. Ok. Muy bien, no se ve ese método de líneas rectas. Mi habilidad de la pluma no es malo, pero no está mal aprender algo nuevo. Claro, Sandy Vázquez. Estamos intentando pasar algunos pequeños trucos. Muy bien, vamos a la magia. Menos bla bla bla. Seleccionamos todos nuestros trazos. Espero tú no te hayas quedado atrás. Vamos a seleccionar nuestros trazos. Vamos a ir objeto, expandir. Vamos a expandir. Muy bien, aquí es donde yo les pedí que dejaran las líneas sobradas. Lo vamos a hacer por esta situación. Muy bien, vamos a acercarnos un poco aquí a la línea. Recuerden, yo quiero que la parte inferior, no sé si alcancen a notar por la calidad del stream, la parte esta inferior quede aquí en la arista. Vamos a ir a nuestra plumilla. El atajo rápido es letra P. Y vamos a intentar agregar un nodo para que no se nos modifique al eliminar el nodo anterior. Y vamos a eliminar esta arista, este lado, para que no nos quede cuadrado. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros lo eliminamos? Nos queda la arista de una manera muy sencilla. Ojo, chavos, este es un método muy sencillo. Nada más tenemos que corregir un poquito aquí las curvaturas y voilà, tenemos de una manera sencillísima la arista. Tenemos un truquillo muy sencillo para dar este efecto que en realidad a mí me gusta, que ya es parte de mi estilo. Es una parte, por ahí algunos amigos, algunos chavos grafiteros
Me decían que tengo un estilo muy urbano. No he tenido la suerte de enseñarme a grafitear, es algo que no lo descarto en el futuro. Por favor, si alguien tiene tutoriales de grafitero o tengo un grafitero dentro de mi audiencia, por favor, échenme un tuto, échenme algunas sugerencias y yo estaré encantado de aprender algo nuevo. Muy bien, vamos a repetir el paso con la parte de arriba de la cereza. Les recuerdo, voy a utilizar mi plumilla o letra P. Vamos a poner un nodo intentando que no se nos modifique demasiado mi curva. Yo estoy tomando una distancia, se puede decir una distancia importante. Les invito a que por favor, ya cuando ustedes estén más acostumbrados a utilizar esa técnica, lo harán de manera más natural. Pongan un nodo y eliminen el superior. Y listo, tenemos ya esto. Ya nada más con los modificadores de nodo vamos a darle estas curvaturas. Vamos a con la letra A modificar por aquí el nodo y vamos a intentar que nos dé esta curva, una curva muy natural, muy sencilla y un efecto interesante y muy sencillo de lograr. Al parecer ya hay algunas dudas. Muy bien, yo te enseño a hacer graffiti, pon unos spots en Oneatos XD. Gracias Oxider Martínez, gracias. Me lo perdiendo de viaje, espero el videíto en YouTube. Kiki Serrano, claro que sí. Por ahora solo puedo escucharlo porque tengo trabajo, pero qué chido está el curso. Gracias Marbella García. Ni yo lo sabía, es interesante. Gracias a Javier García. No sabía ese método en línea recta, mi habilidad del pluma no es mal. Bueno, ya lo había leído Espero que hasta el momento no tengamos ninguna duda. Les voy a dar una pequeña oportunidad para que se pongan al corriente. Ok, parecer o estoy explicando muy bien, o ustedes son muy listos, o no me están entendiendo nada, porque no hemos tenido muchas dudas. Muy bien, voy a intentar hacer las demás aristas con este mismo método y vamos a continuar. En este caso, lo que es la parte divisoria ahora sí del cupcake, esta pequeña línea que nos da una división, nos da un plano, se puede decir intermedio, que no está atrás, no está adelante, está más o menos a la altura de la corona, más o menos está a la altura de la cereza, y esto nos da un plano o nos da una profundidad en nuestro dibujo 2D más satisfactoria. Muy bien, la división vamos a hacer que nuestro piquito, que nuestra arista termine en la parte de abajo. Muy bien, vamos a poner un nodo nuevamente, vamos a eliminar, vamos a hacer de la otra parte el mismo paso y vamos a eliminar por aquí un nodo y vamos a trabajar un poquito por aquí con los modificadores. Recuerden, en este paso, cuando ustedes están dando la geometría de sus figuras, en este caso por el estilo que es muy geométrico, me gusta hacerlo de manera muy lenta, muy pausada, de manera que para mí sea más satisfactorio. Yo pongo algo de música, los invito por favor, me imagino que todos ustedes utilizan el mismo método, utilicen algo de música, relájense y disfrútenlo. Muy bien, no seguimos porque se nos viene el tiempo encima. Llevamos aproximadamente 25 minutos. Vamos a continuar, no quiero que se me quede en el tintero. Vamos a trabajar sobre la cereza. En este caso yo voy a utilizar el círculo, voy a invertir con Shift X y voy a dar mi trazo interior. Y ojo chavos, no puedo dar aquí el mismo trazo. No puede ser 8 puntos porque en este caso me quedaría muy borroso o me quedaría muy incorporado. Ojo, yo lo voy a dar a manejar a 4 puntos y vamos a moverlo un poquito más. Ya al final, cuando yo esté haciendo mi línea exterior, yo ya, si ustedes se fijan, yo ya incorporé en esta parte la línea exterior.
para que me dé la uniformidad que yo necesito, pero eso lo vamos a hacer un poco más al final. Muy bien. Ha pedido unirse. Muy bien, vamos a ver qué están comentando por aquí. Mi internet es muy lento, ¿subirás el video a YouTube? Claro que sí, Mauricio Rosales. Muy bien, al parecer no hay muchos dudas hasta aquí. Vamos a tener la oportunidad de que se pongan al corriente. Recuerden, estoy intentando no hacerlo tan rápido porque mi método que al parecer les está agradando mucho es que trabajen conmigo paso a paso. Muy bien, déjenme explicarles un poquito algo que me gustaría dejar muy en claro. Me han mandado muchísimas solicitudes de amistad. Realmente me siento sorprendido por toda la ahora sí que el boom que hemos tenido. Me siento eternamente agradecido, me siento obligado a traerles más contenido, me siento gratificado con todas sus solicitudes de amistad. Han sido casi 200 solicitudes de amistad las que hemos tenido. Imagínense yo aceptar a los, si acepto a uno tengo que aceptar a los 200. Imagínense tener mi Facebook con 200 amigos que quizás no ubico bien, que quizás no conozco bien. Se me van a hacer mis redes sociales un desmadre. Gracias por mandarme esa solicitud de amistad. Gracias por considerarme su amigo. Gracias por estar conmigo y gracias por dejarme llegar a sus hogares. Muy bien, Cristian Coquet, la parte de abajo está sin cerrar. Claro que sí, Cristian. Diana Enciso Pérez, creo que ya te contestó. Espero no adelantarme. Cuando eliminas los nodos, dejas abierto la parte del vector. Así se va a quedar. Claro que no. Ya al final nosotros vamos a soldar todo esto. Es decir, ahorita tenemos esta figura por aquí. Tenemos esta. Al final las vamos a soldar. Pero eso lo vamos a hacer ya al final. En este caso, por ejemplo, vamos a eliminar esta línea. Vamos a utilizar el borrador o Shift E, perdón, y vamos a eliminarlo. Es por eso que no lo estoy soldando ahorita. Por favor, no coman ansias, no solden o no rastericen estando en Photoshop hasta que ya tengan todo ya listo. Al parecer espero ya haya contestado la sombra y los puntos los haremos con Esponja Hammock. Claro que sí, Esponja Hammock, por aquí ya me están llegando solicitudes de amistad. Cerro, muy agradecido, pero ya habíamos hablado de este tema. Muy bien, vamos a darle movimiento, vamos a darle velocidad para que no se me aburran. Vamos a hacer el mismo método aquí con estos, por ejemplo, la división de la corona para que no se vea sobrepuesta, está incorporada dentro del pan. Esto lo vamos a hacer con un número de 4 puntos y vamos a abrir vamos a realizar primero los que tenemos abiertos, los que terminan en punta, y después vamos a hacer los otros. Recuerden, el interior de nuestro dibujo lo estoy manejando en 4, el exterior lo estoy manejando en 8. Muy bien, si su versión de Photoshop es un poco diferente es porque estoy un poco desactualizado. Yo tengo el Photoshop CS4, una disculpa, no he tenido tiempo de actualizar mi paquetería de Adobe. Muy bien, con el mismo número 4, con el trazo número 4 voy a hacer las líneas interiores y igual vamos a seleccionar nuestras líneas que no están expandidas y nuevamente vamos a expandirlas, objeto expandir, y vamos a repetir los pasos mencionados. Se los voy a hacer de manera más rápido para darle velocidad a este stream.
Recuerden, estoy eliminando los nodos y estoy modificando mis nodos para que me permitan estas hermosas curvaturas. Se oyó como el de Teleauto. ¡Qué hermosas curvaturas! ¡Qué autos, caramba! Muy bien, al parecer en este caso me equivoqué de lugar y los puse arriba. Muy bien, estamos agregando nodos, les repito, y vamos del mismo lado que agregamos los nodos, estamos eliminándolos. Les recuerdo que ustedes lo pueden hacer en su casa con más calma. Yo estoy intentando hacerlo más rápido para que no se nos alargue demasiado el stream y poder tocar todos los puntos. Les recuerdo por ahí al chavo que me estaba comentando de la sombra de puntos. Carnal, te vas a ir para atrás para cuando sepas lo fácil que es hacer. Nada más es un poquito de colmillito. Muy bien, al parecer tenemos algunas otras dudas. Vamos a intentar resolverlas. Les pido paciencia para los que van muy adelantados para ir a un ritmo más sencillo. Lo del borrador de la cereza, ¿cómo fue? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Esto se me hace importante porque lo hago muy a menudo. Si ustedes, por ejemplo, vamos a tener por aquí, por ejemplo, dos objetos. En este caso le voy a cambiar el color a este objeto. Muy bien. Cuando ustedes superponen dos objetos en Photoshop, utilizan el borrador. El atajo rápido es Shift C. Shift C es la herramienta de borrador. Si yo tengo que seleccionar el objeto que me gustaría borrar, utilizo el borrador. Por aquí lo tengo el borrador. Quizás a ustedes les aparezca en un diámetro diferente, pero no se preocupen, ustedes pueden modificar el diámetro y la variación. Bueno, en este caso lo tengo yo acomodado para la tableta, pero aquí ustedes pueden seleccionar el diámetro que a ustedes más les convenga. Muy bien, cuando yo selecciono el objeto, solamente se va a borrar esa parte del objeto. Si ustedes se fijan, estoy dando por aquí unas pequeñas borradas en otro objeto, unos pequeños pasones con el borrador, y al momento en que yo suelto el borrador no sucede nada, pero cuando yo tengo el objeto seleccionado y le paso el borrador, voilà, se borra. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo o algo parecido a lo de la cereza. Yo seleccioné el objeto de la línea exterior del cupcake y simplemente le di unos pasones por aquí con el borrador. Si ustedes se fijan, no está borrando el rojo porque no lo tengo seleccionado. Vamos a mandarlo a la parte de atrás para que sea más evidente. Y listo, esto fue lo que yo hice. Espero Alexis Ponce haya quedado tu duda resuelta. El objeto que tengas seleccionado es el que se va a borrar. Lo que no tengas seleccionado no se va a ver afectado en ningún momento. Muy bien, vamos a seguirnos con la corona. Vamos nuevamente a hacer primero las líneas que tenemos con las aristas. En este caso lo vamos a manejar con un trazo de tamaño número 6 puntos. 6 puntos y vamos a darle esta curvatura que ocupamos, y para no matarnos realizando la otra parte de la corona, vamos a objeto, vamos a expandir y vamos a eliminar el nodo para hacer la terminación en arista, y simplemente vamos a seleccionar, vamos a utilizar la herramienta de reflejo o de espejo y vamos a rotarla, y no nos matamos en realizar otra línea, que es normalmente lo que me gusta a mí mucho hacer. Me gusta ahorrarme muchos pasos, y vamos a terminar con la
la línea. Ojo, aquí vamos a cambiar a 8 puntos porque es la parte exterior. Y vamos a eliminar el color que tenemos y vamos a comenzar a hacer nuestras aristas. Y ahora sí vamos a modificar nuestros nodos para que nos den esta curvatura. Y al parecer ya estamos listos. Espero ya te haya quedado claro, ya te haya aclarado esta duda. Hasta el momento no puedo regresarme porque necesitamos darle un poco de velocidad. Muy bien, vamos a tomar un elipse. Perdón, disculpen la trabadez. Vamos a tomar un elipse, vamos a copiarlo con control C o command C y vamos a pegarlo en el mismo lugar con control F. Esto lo estamos haciendo para invertir o cortar el elipse interior. En este caso ya lo tenemos listo. Recuerden, no importa que a este momento no coincidan los trazos. Después ya al final vamos a organizar todo esto de una manera correcta. Muy bien, vamos a duplicar el óvalo. En este caso sería una joyita. Vamos a subirlo un poco de tamaño. Simple geometría. No se puede decir simple geometría. No, simple dibujo. Vaya pues. Vamos a hacer que coincidan un poco la rotación que tenemos aquí. Y vamos a copiarlo a la parte de esquina inferior derecha. Y por favor, carnales, si en este momento ya están adelantados, por favor, háganme saber. Estoy haciendo un pequeño censo de dónde son todos mis suscriptores. Por favor, háganme saber si son de México, de qué estado, y si son de otro país, con mucho más razón. Háganmelo saber por ahí en la misma cajita de comentarios donde yo les puse. Háganme aquí la pregunta, por favor. Por ejemplo, soy fulanito. Bueno, vamos a hacer, yo soy Iván, soy de Arandas, Jalisco. Muy bien, vamos a seleccionar el trazo. Vamos a seleccionarlo, objeto, expandir. Y listo, vamos a tomar por aquí algunos pequeños nodos que no nos están coincidiendo. Y simplemente vamos a estirarlos. Vamos a estirarlos para que nos dé la geometría que nosotros estamos buscando. Recuerden, para los que aquellos que me preguntaban, no están soldados todos estas aristas, no están soldadas ya. Al final nos vamos a dar la oportunidad de soldarlas. Muy bien, parece que hay algunos comentarios. Ok, 21 comentarios. Ok. Ya andamos listos, brother. Hay una forma de subir. Ok, perdón, estoy leyendo los anteriores. Estaría padre que hicieras un tut de creación de personaje desde las ideas, los bocetos y el dummy final. Claro que sí, Celsa Mudio. De hecho, háganme las sugerencias de qué les gustaría ver en el stream. Lo del borrador de la cereza, ¿cómo fue? Gracias, Alexi Ponce, gracias a ti. Te veo desde Mérida, Yucatán, gracias. Desde el DF, Pachuca, Hidalgo. Yo soy Dian, estoy de Pachuca, Hidalgo, Estado de México, La Toluca Bella. Soy de Morelia, del distrito. Carnales, gracias por sus comentarios. De Guadalajara, a huevos, Sandy Vázquez, perdón. A huevos, somos casi vecinos, hombre, jalisquillos, hediondos. Pero somos vecinos, no te creas. Muy bien, Sandy. Al parecer, no hay ninguna duda y gracias por sus respuestas. Creo que estamos teniendo una sinergia muy buena. Al parecer, esto, créanme que me sube muchísimo las pilas. Ahora sí que me motiva a seguir con ustedes todos los martes. Muy bien, se nos está llegando un poquito ya el final. Vamos a seguir. Si ustedes me lo permiten, vamos a trabajar
por aquí con los ojos, que es la parte más expresiva de este dibujo. Vamos a hacer un círculo apretando la tecla Shift para que no se nos modifique que no se haga por ahí aplastado, se me fue la palabra. Ay, güey. DF, Itzel Zamudio, Ricardo Michel, Guadalajara, playas hidrocarburadas de Coatzacoalcos, Veracruz. No chingues, Marbella García. Pero sí es cierto, sí es cierto. Bueno, hidrocarburadas. Ay, güey, nunca había escuchado ese término tan cabrón. Muy bien, ya hicimos nuestro círculo. Vamos a hacer nuevamente nuestro círculo. En este caso vamos a cambiarlo a color blanco para saber qué estamos haciendo. Vamos a tomar el deformador o la selección directa, la letra A. Vamos a seleccionar el nodo de la parte de abajo y simplemente vamos a empujarlo un poquito, presionando la letra Shift para que suba recto. Y tenemos un brillo bastante cute, bastante bonito. Vamos a girarlo un poco y vamos a hacer otro pequeño círculo que es el brillo que le da la ternurita, y vamos a restarlos ups, ¿qué pasó? Vamos a restarlos de este círculo. Recuerden, estamos intentando hacer de manera más limpia y más sencilla nuestra ilustración. Recuerden que la idea es que este Rey Cupcake va a salir en una playera. Próximamente les tengo por ahí una sorpresilla. Voy a sacar mi línea de ropa, pero no es momento de adelantarles. Córdoba de Veracruz, Frijol Mendoza. Ay, carnal, no sabía que eras de Córdoba, Frijol. Ya tenemos mucho cotorreando. Muy bien, aquí viene otro truco que a mí me funciona de maravilla para hacer... voy a apagar un poquito la línea para hacer la parte de las cejas. Si ustedes lo hacen de manera geométrica o muy correcta, se pone a lo mejor un poquito complicado. Para mí, yo he encontrado por ahí una manera, se las voy a compartir. Para mí, esta manera es el truco más sencillo para hacer este tipo de cejitas. A ver si lo podemos ver acá. Esta cejita de manera más sencilla, sin necesidad de recortar círculos, de poner círculos en donde termina la línea. Muy bien, vamos a hacer un rectángulo con esquinas ovaladas. Vamos a hacerlo de largo un poquito, tratando de que sea lo doble de lo que queremos nuestra ceja. Y nos vamos a ir a efectos, wrap o deformar en español, y nos vamos a la opción de arco y vamos a prender el preview y vamos a jugar un poquito por aquí con la opción. Me imagino que a ustedes también les va a salir el 100%. Todavía no terminamos, vamos a dar OK. Y antes de expandir esto, vamos a jugar un poco con el tamaño. Y si ustedes se fijan, a la hora de que yo estoy apachurrando mi rectángulo, perdón, redondeado, está dando el efecto perfecto. Si yo no hubiera alargado esto, el efecto no sería el mismo. Nos vamos a objeto, expandir, y nuevamente, porque si ustedes se fijan le falta un poco de curvatura, nuevamente vamos, porque hay un nodo perdido, no sé qué es. Ok, es el mismo nodo del centro. Muy bien, nuevamente lo vamos a seleccionar, nos vamos a ir nuevamente a efectos, wrap o deformar, nos vamos a ir a arco. En esta ocasión vamos a bajar nuestro disculpen, vamos a bajar nuestro valor hasta que sea de nuestro agrado. No sé exactamente qué valor es, ahorita lo vamos a sacar. En este caso es, creo que 11 estaba correcto.
es 11, le vamos a dar OK, nuevamente vamos a expandir y vamos a situar nuestra ceja. Recuerden que está un poquito de 3/4 la mantecadita, como decimos por acá en México, o el cupcake en inglés. Al parecer ya tenemos listo. Recuerden, vamos a eliminar esta línea con el método del borrador y vamos en la parte de abajo a hacer un poco la sonrisa de, se puede decir, el pómulo que está saliendo. Vamos a utilizar nuevamente nuestro tamaño en 4 puntos y vamos a utilizar el mismo método, objeto, expandir, y vamos a eliminar los nodos para que nos terminen en forma cuadrada, en forma en pico, en arista, y vamos a checarlo. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo se nos sale un poquito. Vamos a seleccionar nuestro ojo y vamos a utilizar la herramienta de borrador y vamos a darle un pellizquito y ya tenemos listo. Girar un poco la ceja y al parecer ya estamos listos. Seleccionamos la ceja, el pómulo y el ojo y vamos a duplicarlo. Recuerden, vamos a necesitar cambiar un poco el tamaño para que nos dé esa sensación de que está de 3/4. Recuerden, el ojo que está más lejos, o el que se encuentra, se puede decir, se me fue la palabra, el que se encuentra dando vueltas, no sé, perdón, se me fue la palabra. Vamos a hacerlo un poco más pequeñito, no tanto para que nos dé la sensación de 3/4. Nos alejamos un poco, vamos a eliminar la parte de la parte del pan. Vamos a seleccionar, vamos a bajar un poco para que sea más evidente la separación. Seleccionamos, vamos a dar Shift E y vamos a eliminar el sobrante. Esto ya nos va a dar de manera más correcta la ceja. Muy bien, espero que no tengan dudas hasta aquí. Recuerden estar grabando constantemente su trabajo para evitar sorpresitas que me imagino a todos nos han pasado. Vamos a darle oportunidad a que los que vengan un poquito atrás se pongan al corriente mientras vamos a ver por aquí si hay preguntas. Muy bien. ¿Puede repetir lo de la ceja, porfa? Stephanie Elena Ramírez Galvez. Muy bien, vamos a hacerlo muy rápido. Ojo, Stephanie, ojo. Vamos a tomar un rectángulo con las puntas redondeadas. En este caso, yo te invito a que modifiques el radio que tú tienes para el ay, güey. Para el redondeo. Disculpen, ando muy trabado. Tuve un día muy pesado de trabajo. Muy bien, busca el radio que tú tengas para el redondeo, para que quede más o menos circular, como se ve en esta manera. Seleccionas tu rectángulo. Recuerden, vas a hacer tu rectángulo al doble de tamaño que piensas hacer tu ceja. Lo seleccionas, te vas a efectos o effect en inglés y te vas a grab o en español deformar y vas a seleccionar la opción arco y vas a tener activada la pestañita de horizontal. Le vas a dar preview obviamente y vas a subir tu bend o tu tamaño a 100%. Le vas a dar OK. Antes de expandir vas a hacerlo a la mitad y vas a nuevamente a expandir. Seleccionas de nuevo, te vas a objeto te vas a efecto, grab o deformar arco y vas a poner
más o menos un porcentaje que a ti te sea óptimo, obviamente por el tamaño de tu rectángulo que tú has hecho. Estos valores en este caso pueden cambiar. En la ceja pasada me funcionó el valor de 11. Yo estoy buscando que se me haga una curvatura mayor sin que se me deformen las partes finales de las líneas. En este caso funcionó nuevamente el valor de 11. Te vas a OK, objeto, expandir y listo. Tienes una ceja de manera muy sencilla. Si no hubiéramos utilizado este método, lo que hubiéramos hecho sería un círculo. Copiamos este círculo, pegamos este círculo y hacemos un poco más pequeño el círculo. Cortamos un círculo de otro. Cortamos a la mitad. Bueno, estoy haciendo rápido. Y haríamos un círculo de el mismo diámetro que nuestros finales de las líneas. Si ustedes se fijan, es un método quizás a lo mejor más exacto, pero más laborioso, pero ese es tema de otro stream. Muy bien, vamos a hacer la boca. Ojo, aquí vamos a utilizar otro pequeño truco. Vamos a hacer un círculo con el diámetro correcto, que no esté apachurrado, con el diámetro igual. Vamos a hacer un rectángulo tratando de que este rectángulo pase por la mitad exacta del círculo y lo vamos a cortar. Ya tenemos por aquí la boca. Nuevamente vamos a hacer un elipse, pero ahora sí lo vamos a hacer un poquito apachurradito, intentando que este elipse mantenga la misma uniformidad con el trazo que estamos manejando. En este caso vamos a seleccionar los dos, vamos a alinearlos al centro para evitarnos errores, ser un poco más grande la lengua, y vamos a restar esta selección, vamos a cortar este elipse del medio círculo. Ya lo tenemos listo. Vamos a darle esta curvatura que tenemos aquí, que se vea más sonriente. Nuevamente nos vamos a efecto grab o deformar y nos vamos a arco. Vamos a darle preview. En este caso lo tenemos al revés. Vamos a dar valores negativos a nuestro porcentaje hasta que nosotros consideremos correcto. Al parecer a mí me da más o menos 25%, menos 25%. Nos vamos a dar OK, objeto, expandir nuevamente y vamos a colocar la boca. En este caso me quedó un poco grande. Vamos a hacerla pequeña. Si ustedes se fijan, vamos a darle la proporción, o vamos a darle la perspectiva que necesita el muffin. Seleccionamos con la herramienta de que aparecen. Ay, discúlpenme, no sé cómo se llama esta herramienta, no sé si alcancen a ver, está por aquí abajo, es deformación. Ups, no sé qué herramienta es. Disculpen, ha habido muchos fails el día de hoy. No sé cómo se llama esta herramienta, pero tiene 6 puntitos, 9 puntitos y un triangulito. Este deforma de manera en perspectiva tus objetos. Vamos a darle un clic, vamos a sostener el clic y vamos a tocar la letra Shift y parecer el nerviosismo se está apoderando de mí y no me deja trabajar. Muy bien, una disculpa, es la letra Control o la tecla Control. Vamos a darle un clic, Control, y rapidísimo vamos a efectuar esta deformación en perspectiva. Vamos a tomar de la parte de abajo y vamos a jalar. Yo sé que ustedes son demasiado comprensivos y este pequeño fail ni siquiera se va a notar. Muy bien, vamos a hacer por aquí la parte de los chapetitos del muffin y tenemos al parecer listo. Vamos a girarlos un poquito y al parecer ya está listo.
Vamos a ver, tenemos por aquí algunas dudas. Vamos. Es como una malla esa herramienta. No, transformación libre. Esponja Mod Serna López, gracias. Gracias, me has salvado el stream. Disculpen, se me nubló completamente la mente. Muy bien, hasta aquí espero no tener alguna duda. Vamos a responder por aquí la duda que tenía de la sombra punteada para no quedar mal con el chavo que me preguntó. Déjenme ver cuál es su nombre. Pero al parecer no vamos a alcanzar a terminar. ¿Cómo se llama este chavo? Bueno, al parecer se me perdió su nombre. Pero muy bien, ojo chavos, esto les va a servir. Vamos, ya tenemos una hora en este stream. Pero para no dejar en el tintero, vamos a seguir. Hoy lo vamos a hacer de una hora 15. Una hora 15 lo vamos a hacer para alcanzar un poquito más. Muy bien, vamos a checar, vamos a hacer un pequeño círculo que sea color negro. Diana Enciso, ¿puedes hacer una segunda parte? Claro que sí, Diana, claro que sí. No puedes usar la transformación, no se puede usar la transformación libre. Muy bien, ahorita chequemos ese tema. Vamos a hacer una segunda parte del muffin. Vamos a llegar a hacer una parte del muffin. Lamentablemente no podemos avanzar rápido o no con la misma velocidad para intentar. Yo fui el de la sombra, esponja mod, muy bien, esponja, gracias. Muy bien, vamos a hacer un círculo intentando que este círculo nos sea del tamaño correcto para que sea nuestra sombra. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Una vez que ya tenemos nuestro círculo definido, vamos a arrastrarlo con la letra Alt y presionando la tecla Shift para abajo para que se copie de manera correcta. Una vez que se ha copiado, vamos a utilizar el comando Control D para que se nos copie de manera repetida las veces que nosotros demos Control D y se copia de manera exacta a la que hemos hecho la primera vez. Muy bien, seleccionamos todos estos círculos, damos un número considerable de pequeños círculos y nuevamente con la letra Alt presionada vamos a copiar, pero ahora sí a la parte derecha, intentando que los círculos queden a mitad de los otros y listo. Muy bien, ahora sí vamos a seleccionar las dos hileras de círculos y nuevamente con la letra Alt presionada y la letra Shift también vamos a moverlo hacia la derecha intentando que las distancias sean de manera uniforme. Muy bien, vamos a dejar que den hasta aquí, hasta que avancen hasta este punto. Creo que fueron muchos círculos, vamos a eliminar la mitad. Recuerden, debe de tener una terminación alta, medio, o sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y debe de terminar en uno no, para que en el momento que nosotros hagamos esta repetición nos embone de manera correcta, como ustedes lo ven aquí. Bueno, una vez que ya tenemos todos nuestros círculos, los vamos a seleccionar, vamos a hacer un pequeño grupo, nos vamos a ir a la parte de swatch o muestras, vamos a jalar un poquito, ups, no quiere, vamos a jalar un poco, vamos a tomar estos pequeños círculos y los vamos a arrastrar a la parte de muestras o swatch y nos va a crear como si fueran
como si fuera un color, pero va a ser nuestra textura de puntitos. Ojo, esponja, espero que ya te haya quedado claro o ya hayas entendido más o menos por dónde va. Hacemos obviamente con la plumilla nuestros nodos y ya tenemos la sombra de puntitos de una manera muy sencilla, de una manera que te simplifica demasiado el trabajo. Lo que normalmente hubieras hecho sería o hacer circulito por circulito, que sería nefasto, o hacer una repetición de círculos y aplicar una máscara de capa, pero con esto te estás ahorrando un chorro de pasos. Muy bien, esponja, espero hayas cachado este pequeño truquito y espero me sigas. Muy bien, vamos vamos a checar, al parecer no hay ninguna duda. Vamos a seguirnos con el muffin. Vamos a dejar de lado los puntitos y las sombras y vamos a seguirnos con las manos. ¿Okay? Gracias, esponja Mod Serna López. Espero que este truquito sencillo te haya sido de mucha ayuda. Creo que me vienes preguntando hace ya algún tiempo desde el Puro Diseñador, que por cierto vamos a mandarle un cordial saludo a Puro Diseñador. Recuerden que este es un grupo buena vibra y esperemos llevarnos todos de manera armónica. A la banda que siempre me ha apoyado de manera incondicional, la banda de Mockerfuckers, a Sección Amarilla de Ilustradores e Ilustradores de México, un abrazo fuerte desde Arandas, Jalisco. Diana Enciso Pérez, mil gracias. Gracias a ti, Diana, por dejarme entrar hasta tu hogar. Muy bien, vamos a seguirnos por aquí con la mano. Recuerden, me gusta hacer líneas rectas. Ups, tenemos el patrón anterior. Vamos a pulsar la letra D para que se nos regrese a nuestra configuración de default. Vamos a eliminar el fondo negro, el fondo blanco, perdón, y seguimos adelante. Muy bien, estoy yo haciendo simples nodos de manera sencilla, de manera recta. Vamos a ordenar o poner las curvaturas de manera más correcta, hasta no le atino los nodos, hasta que sea de nuestro completo agrado. En este caso yo no estoy dando muchos detalles a las manos porque es parte del personaje, es parte que ahora sí quede mi estilo muy propio. Muy bien, vamos a trabajarlo nuevamente las manos con un valor, vamos a ver si 4 puntos sea suficiente. Al parecer vamos a moverlo a 6. Si ustedes se fijan, vamos a dejarlo en 4. Si ustedes se fijan, me estoy moviendo en pequeños múltiplos de 8, no en múltiplos, pues sí, en múltiplos de 2, en 8, 6 y 4. De ahí en más no estoy utilizando otra línea. Muy bien, ya estamos por aquí. Vamos a subir un pequeño el límite para que nos dé, al parecer no es correcto. Vamos a hacer esta modificación a mano. Seleccionamos nuevamente, expandimos. En este caso, por el tipo de trazado, nos hace un corte aquí, una arista muy fea que vamos a intentar eliminar. Vamos a abrir un nodo o vamos a sumar un nodo. Vamos a crear un nodo en medio con la letra A. Vamos a estirarlo y simplemente los nodos que tenemos aquí vamos a eliminarlos. Es algo de manera muy parecida a lo que venimos haciendo. Para mí la manera más correcta de trabajar es tratar de utilizar los menos nodos posibles para que tengan las curvas una mayor naturalidad. Muy bien, vamos a terminar en arista este pequeño parte del hombro. En este caso
lo puse muy cerca y al parecer, ay canijo, no lo estoy haciendo de manera correcta, y al parecer vamos a cambiar este nudo de lugar. Al parecer ya estamos listos. El otro nodo lo vamos a dejar en, vamos a terminar en un poquito más redondo para que no sea tan agreste o tan agresivo como empieza y como termina la línea. Vamos a seleccionar la parte de el cuerpo del muffin del cupcake nuevamente con Shift E. Vamos a tomar el borrador y vamos a borrar. Recuerden, todo lo seleccionado se está eliminando y listo. Al final nosotros vamos a seleccionar y vamos a unir, pero eso ya sería hasta el final. Muy bien, para ahorrarnos un poquito de tiempo, déjenme ver si, bueno, para ahorrarnos un poquito de tiempo e intentar darle final a este stream, vamos a dejar la parte de las manos y de los pies de lado, porque los creé de la misma manera que creé el brazo izquierdo para intentar darle velocidad. Vamos a seguirnos por aquí con la cerecita. Vamos a hacer la división de la cereza. Vamos a crear un círculo. Seleccionamos este círculo, lo copiamos y simplemente vamos a cortar un círculo sobre otro. Ups, ¿qué pasó? Vamos a cortarlo, ahora sí. Y ya tenemos por aquí la división. Vamos a tomar nuestra plumilla. Vamos a hacer unos pequeños trazos. Recuerden, yo trazo primero recto, después doy la curvatura. Espero no les moleste esto, porque algunos compañeros de trabajo no se les hace un método muy cómodo que me digamos. Para mí este método a mí me funciona, pero eso es una decisión muy personal de ustedes. Muy bien, al parecer ya tenemos por aquí el cabito de la cereza listo. Vamos a hacer las chispitas, las pequeñas chispitas que tiene el cupcake. Recuerden, yo estoy utilizando 4 tintas en el diseño que yo subí con antelación. Vamos a tomar un rectángulo con puntas redondeadas. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a invertir nuestra selección y vamos a tomar en este caso un valor de 2 puntos y vamos a expandir y simplemente vamos a duplicar nuestras chispitas de una manera un tanto aleatoria. Recuerden, siempre variando el ángulo para que no parezca que simplemente copiamos y pegamos, porque ojo, esto es algo que es muy común en algunas ilustraciones que ustedes o que algunas ilustraciones que me ha tocado ver por ahí en internet, simplemente se ve que copiaron con una infinita flojera y no variaron en ningún momento ni siquiera el ángulo. Muy bien, al parecer ya tenemos por aquí todos las pequeñas chispitas. Yo voy a incorporar unas chispitas sobre el trazo exterior. Esto nos va a dar una sensación nuevamente de planos superpuestos, o que estos están encima del muffin, encima de la capa superior de este cupcake. Vamos a ver las líneas con control Y, las líneas exteriores. Vamos a utilizar nuestro borrador, vamos a modificar el tamaño. En este caso vamos a poner 3 puntos y vamos a eliminar estas líneas por aquí que se nos meten, que queden de manera correcta. Vamos a ver cómo se ve. Si ustedes se fijan, este pequeñito detalle que yo le di de que la chispita esté un poquito salida del trazo nos da la sensación de que la chispita está todavía más arriba de la capa superior del muffin. Vamos a hacer lo mismo con esta chispita. Vamos a borrar esta parte y al parecer ya está listo. Ya está listo. Espero que hasta aquí no tengan ninguna duda.
Al parecer vamos a dar por terminado este stream. Ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado este día. Vamos a ver si no hay ninguna duda. Vamos a ver. Vamos a ver. 46 comentarios. Ok, vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Puedo hacer una segunda parte? Sí. Esa no me la sabía. Excelente truco, la de la textura. Gracias, Diana Enciso. Gracias. La idea es poder compartir de una manera sencilla y amena un poquito de lo que he aprendido. Desde el puerto de Veracruz, Abraham Luna. Gracias. Tengo por ahí varios jarochos. Espero poder ir a visitar. Hace un poco de tiempo estuve por allá. Qué buen café en la parroquia. Creo que sería un poco más fácil y rápido trazar el boceto con ayuda de plugins como Astute Graphics, por ejemplo. Roderico del Pino, no lo conozco, Roderico. Sería bueno. Creo que tú eres del equipo del grupo de Mockerfuckers. Creo que por ahí lo vi posteado. Lamentablemente tengo la agenda muy apretada y no he tenido chance. Sí me habían comentado algo de Astute Graphics, pero me voy a dar la oportunidad de checarlos. Quizás más adelante les traigo un pequeño review de este plugin, pero lo voy a checar. No me voy a comprometer en esto por cuestión de mi chamba, pero sería bueno, Roderico del Pino, si conoces dónde lo pueda descargar, o si me lo pudieras facilitar, te lo agradecería mucho. Mil gracias, Iván. Esperamos la segunda parte. Alexis Ponce, gracias a todos. Nuevamente les reitero mi eterno agradecimiento. Tuvimos un éxito impresionante. Teníamos aproximadamente 82 personas en el grupo de Facebook. Llegamos a subir, para ser exactos, déjenme ver exactamente en cuánto nos quedamos. 331. Increíble el apoyo. Banda, carnales, no tengo con qué pagarles este apoyo. Recuerden que si quieren que este proyecto siga adelante y que sigamos compartiendo y trayendo más información con ustedes, por favor, visiten mi canal de YouTube, visiten mi Behance, que por aquí lo tengo abierto. Por aquí tenemos el Cupcake y tenemos algunos otros videos, y que conozcan un poco más de mi trabajo. Por favor, visítenme, pasen por mi Behance. Si les gusta mi trabajo, síganme, déjenme por ahí un pulgar arriba. En Facebook, por favor, estoy intentando que los streams ya no sean por Twitch, sean por YouTube. Lamentablemente tengo que cumplir un cierto número de suscriptores y de visitas a mis videos para podérselos llevar a YouTube. Es una plataforma más estable y que es más cómoda para muchos de nosotros. Por favor, visiten mi canal de YouTube. Por aquí tenemos mi canal, está como Iván Arandas 1. Una disculpa por el nombre, quisiera haberlo cambiado, pero lo creé ya hace algunos añitos. Por ahí estoy intentando subir todos estos streams a YouTube. Por favor, la manera en que ustedes me agradecerían mucho por esta información que yo hice llegar a ustedes es compartiendo mi información y compartiendo mi canal, haciendo recomendaciones, darle favoritos, darle me gusta. Yo me despido. Mi nombre es Iván Gallegos. Los invito que al final de este stream suban sus avances. Eso me engrandece y me hace que me sienta obligado a traerles información de más calidad. Más adelante voy a estar poniendo una pequeña encuesta de qué quieren que sea el siguiente tutorial. Por favor, siéntanse libres de sugerirme un tema. Siéntanse libres de opinar. Este medio es de ustedes y para ustedes, y mi información se ve enriquecida con su participación. Gracias, mi nombre es Iván Gallegos. No se les olvide darle like, darle favoritos. Yo me despido y nos vemos el siguiente martes por el mismo canal, 8:30 p.m. hora de México. Y me despido. Bye bye.